hermosa alabanza acabamos de cantar, qué grande es Dios y qué grande es su amor y qué grande es su palabra. Y en esta tarde me gustaría hacer un break en cuanto a las cartas del Apocalipsis. No vamos a entrar a la cuarta clase, la cuarta carta hoy, sino que vamos a estudiar Segunda de Reyes. Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes. Vamos a estar estudiando en esta tarde capítulo 22, del versículo 10 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 22, del versículo 10 al 13, pero para entrar en contexto vamos a estudiar vamos a leer del versículo 1 para ya después llegar al versículo 10 e instalarnos ahí y estudiar la palabra del Señor. Me gustaría orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea guiando, iluminando, Señor, para que podamos aprender, verte, Señor, y podamos aplicar en nuestra vida, Señor, lo que tú nos quieras enseñar en esta tarde, Señor. Ayúdanos a estar concentrados, Señor, en este lugar, a dejar toda preocupación, todo afán que pueda tener, Señor, afuera, Padre. Queremos tener este tiempo, Señor. Queremos oír tu voz, Padre amado. Queremos que nos hables, Padre eterno. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. En el versículo 1 dice de Segunda de Reyes, capítulo 22, cuando Josías, el rey Josías, este jovencito rey, comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adayai de Bosca. En el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Es interesante que el versículo 1 dice que este joven rey a los 8 años se le entregó el reino. Imagínense, yo tengo a mi hijo ahí, Lucianito, que tiene 8, 9, y yo no le entregaría un reino a él. Pero bueno, la palabra dice que este joven rey se le entrega el reino. Y en el versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es inusualmente este pequeño niño llegó ahí debido al asesinato de su padre Amón. Entonces llegó casi por obligación. Durante este reinado de Josías, el poder del Antiguo Oriente pasó lo estudiamos en la escuela bíblica, desde Asiria a Babilonia. Entonces ahora Babilonia, que es la potencia mundial, va a llegar a Judá, que es donde está este rey y nuestro texto. Y hay profetas como Jeremías, Habacuc, Sofonía que estuvieron profetizando en este tiempo. Y el versículo 2 dice que hizo lo recto ante los ojos. Es una descripción general de lo que fue su reinado. Versículo 3 y seguimos. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para que reparen las grietas de la casa. Versículo 6. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera, piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué interesante, miren, este rey se interesó, ¿por qué? Por el templo estaba en ruina, entonces él dijo, bueno, vamos a juntar un dinero y vamos a comenzar la reparación y que no tengan problema con el dinero. Mira el versículo 5, comenzaron a hacer la obra en la casa de Jehová, a reparar las grietas, y me recuerda ayer cuando andábamos nosotros en el techo reparando grietas, acá que hay muchas, así que tenemos mucho trabajo todavía por delante. Versículo 7, Josías entendió que esta obra necesitaba dinero, financiamiento, entonces dijo, hágalo. Total, el dinero va a ir llegando, se va a ir recolectando. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, mire qué interesante, he hallado. ¿Te das cuenta? Cuando estaba la reparación de este templo, del templo de Dios, entre los escombros ahí, tal vez
envuelto en tierra, en un baúl, no sabemos. Ellos han encontrado la palabra de Dios, que estaba ahí amontonada, en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, versículo 10, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y hermano, y acá comienza a producirse el milagro. La palabra de Dios es desempolvada y es leída. No era cualquier libro. Versículo 8 lo dice claramente. Era el libro de la ley. Era la Torá, el Pentateuco. El libro de la ley. ¿Y cómo se había perdido? ¿Cómo se perdió? Tal vez bajo los reinados de Manasés o Amón, no sabemos, pero ahora es hallado. Versículo 8 dice: he hallado el libro en la casa de Jehová. Y según Deuteronomio 31, y acompáñenme ahí, Deuteronomio 31, versículo 24, este libro debía haber una copia de la ley al lado del arca del pacto los días de Moisés. Miren lo que dice Deuteronomio 31, 24 al 27. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo: tomad este libro, el que acaban de encontrar, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. 27, versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo me haya ido? Era de vital importancia que este libro nunca se perdiera del pueblo. Que siempre estuviera ahí la copia. Una copia de la ley, sobre todo en el templo. El pueblo de Israel debía tener siempre una copia de la ley en el templo. ¿Para qué? Para leerla, para meditar, para recordar lo que Dios había hecho en el pasado con sus padres. Pero no fue así. Reinado tras reinado, este libro, esta copia, se fue perdiendo hasta que no quedó recuerdo de ella. Qué poca importancia. Qué poca importancia le dio el pueblo de Dios a Dios. El pueblo de Israel la desechó. Y lo primero que sabemos sobre su lectura pública, ¿sabes cuándo fue? En Josué, capítulo 8, versículos 34 y 35. Josué 8, 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Y las mujeres y los niños y los extranjeros que moraban en ellos. Mira, hermano, después de esto pasaron 500 años cuando se lee nuevamente, públicamente la ley. ¿Te das cuenta? Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Fue durante el reinado de Josafat. ¿Y qué dice Segunda de Crónicas 17:9? Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces, después de 12 reinados, 12, sabemos nuevamente del libro y está en nuestro texto. Ahora podemos ver nosotros entonces por qué tantas calamidades que pasó el pueblo de Israel. ¿Por qué sufrió tanto este pueblo? Y fue por no tener, por no leer y por no obedecer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta qué importante, hermano? ¿Te das cuenta la importancia de la palabra de Dios? Y el hecho que estas lecturas, tanto en Josué como en Segunda de Crónicas, estén registradas, significa que era algo inusual. Han pasado 750 años y en 750 años solamente se ha leído 2 veces la palabra de Dios al pueblo. Y esta es la tercera. Ahora, acá en Segunda de Reyes, con el reinado de Josías. Hermano, esto era algo inusual. O sea, fíjense el versículo 10, volvemos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 10, dice, lo leyó. Es notable que esto sea digno de mención. El sumo sacerdote encontró la palabra y el escriba la lee.
Y dice, y lo leyó Safán delante del rey. Y aquí la palabra de Dios se abre. Después de 750 años, se abre nuevamente. Ha sido olvidada, desechada, tirada ahí en algún mueble polvoriento, pero ahora ha sido encontrada y leída y ahora hay que esperar que haga su efecto. Y ese es lo que pasa. Eso pasa, hermanos, cuando yo tomo la escritura y la hablo y medito en ella, hace un efecto. No vuelve vacía. No estoy perdiendo mi tiempo. Qué aburrido la mañana leer, ¿para qué? No, hermano, esto es alimento para nuestra alma. Y la leyó. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Este pequeño rey Josías rasgó sus vestiduras. No fue solamente la transmisión de la información, sino que él estaba escuchando, ¿qué cosa? Estaba escuchando la mismísima palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tuvo un impacto espiritual en este joven rey. Y eso hace, hermano, la palabra de Dios cuando es expuesta fielmente. Esta siempre va a hacer algo. Siempre va a producir algo en esa persona que la escucha. En algunos nos hará crecer en santidad. A otros les dará consuelo y paz. Y a un cadáver muerto espiritualmente le dará vida. Siempre hace algo. Siempre hace algo. Y acá en Josías dice que rasgó sus vestidos al oírlo. Entonces, el rasgamiento de vestidura es una expresión de la época, era de horror, de asombro. Era la manera más fuerte que esta persona tenía para mostrar su pena por la nación. Fue una expresión profunda de convicción de pecado. Al oír la palabra de Dios, cuando el escriba la leía, este joven rey empezó a rasgar sus vestiduras y quedó con esa expresión que tú y yo debemos quedar cuando leemos la palabra de Dios y la vemos como un espejo que nos reflejamos y reflejamos toda esa maldad que hay en nosotros. Convicción de pecado. Y esa fue la reacción de Josías al oír la lectura de la ley. Lamentación, dolor. Mire versículos 2 y 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Mica. Y si quieres nombres para algún sobrino, aquí tienes. Al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, versículo 13, id y preguntar a Jehová por mí, este rey, dice, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Mire el versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí. Este rey estaba bajo convicción de pecado. Él no sabía qué hacer después, entonces vayan y pregunten, ¿qué voy a hacer? Y esto, hermano, es la misma convicción de pecado cuando el pueblo de Israel es confrontado en el pórtico de Salomón por Pedro. ¿Qué dicen ellos? Se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Josías tuvo esa aflicción por el pecado del pueblo. Mire el versículo 13, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Josías sabía que el reino de Judá merecía ese castigo. Que él no podía escuchar la palabra de Dios sin confrontar seriamente el pecado de su pueblo. Hermanos, si el hombre natural, aquella persona sin Cristo, no escucha la palabra de Dios, no sabrá que merece el justo juicio de Dios por su pecado. La ley no fue dada para salvarnos, la ley fue dada para mostrar la gravedad de nuestro pecado y la incapacidad de llegar a Dios. Y esto es paradójico porque lamentablemente la palabra de Dios se perdió del lugar donde debía ser mantenida, del templo. Donde debía ser enseñada, cuidada, proclamada, de ahí se pierde. Y hermano, y este es el problema actual en las iglesias hoy en día. La Biblia se ha perdido desde los púlpitos. Ya se ha perdido. Hoy vemos que el Evangelio se ha ido perdiendo del lugar donde debe ser defendido. Y se ha manipulado, adulterado, torcido. ¿Y sabes por qué ocurre, hermano?
para no ofender a la audiencia. Para no ofender. Se ha dejado de hablar de pecado desde el púlpito. Porque es ofensivo. La gente no quiere escuchar eso. Tiene tantos problemas la semana que ir el domingo y para que me ataque. Yo no quiero eso. Entonces se van de la iglesia. Oh, hermano, va a terminar preso. Hoy vas a terminar preso. Preferimos quedar bien con las personas que quedarnos solos por enseñar la Escritura. Cuando los cristianos sucumben al mundo, comienzan a transar con el mundo, lamentablemente la palabra de Dios se va llenando de polvo. Y comienza un liberalismo teológico en la iglesia. Quien piensa lo que quiere. Y reducen la Biblia, el Evangelio, a mensajes humanistas, liberales, morales. Y ahora la Biblia ya no es suficiente, se necesita algo más. Y ahora aparecen las experiencias, las emociones. Y esto está pasando en mucha iglesia. Personas están dejando la Biblia como la palabra principal. Y el mundo, sin lugar a duda, el mundo, hermanos, se ha metido. 2 Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como hijos de Dios habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y al no predicar el Evangelio, comenzando en mi hogar, estoy condenando a aquellas personas que amo. Y no las estoy amando. Pienso que las amo. Con ese amor caído. Ya que no le mostramos su gran enfermedad, su pecado. Y por ende no van a anhelar el remedio que es Jesucristo. Hermano, ama a tu familia. Abre la Escritura y háblale de Cristo. Ese es el amor. Si el Señor te ha dado luz, si el Señor te ha dado esa vida nueva, si el Señor te ha sellado con tu Espíritu Santo y tu familia, tus cercanos aún no las amas, sí, abre la Escritura y muéstrales a Cristo, muéstrales cuál es su problema, muéstrales cuál es su condición y muéstrales cuál es la salida. Eso es amar. No te hagas el desentendido, hermano. No nos hagamos el desentendido con nuestros cercanos. Sigamos hablándole de Cristo, mostrándole a Cristo con nuestra vida. Hermanos, no nos cansemos. Llevémoslo a Cristo. ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Cómo fue el paralítico a Cristo? Él no fue. Él tenía 4 amigos. Y estos 4 amigos lo amaban tanto a este paralítico que sabían que a la ciudad, que a la aldea había llegado Cristo. Y tomaron a este paralítico y llegaron a la casa y como no podían entrar estos amigos dijeron, devolvámonos, volvemos otro día. No, hoy es el día de salvación. Hoy tengo que abrir la palabra. Hoy tengo que llevar a mis amados a Cristo. Porque ellos no pueden ir solos. Y van por la escalera de afuera y rompen el techo. Y descienden al paralítico. Y el paralítico tiene el encuentro con Cristo. Y el paralítico recibe vida eterna. Eso es amar. No digámoslo. Los amigos pueden haber dicho, bueno, paralítico, no sé cómo se llamaba, no lo dice la Escritura. Vamos a orar por ti. Y que Dios te guarde.
Ámalos como ellos amaron. Ama a las personas como Cristo ama. Cristo, ¿cómo amó a este joven rico, moralista, religioso? Lo amó tanto cuando llega y le dice, maestro, ¿qué me falta? Y el Señor dice, le amó. ¿Y qué hace? Le predica el Evangelio. Le predica el Evangelio. Y él, al verse confrontado con la verdad y la realidad de su pecado, ¿qué decide? Se va. Se va. Pero el Señor hizo lo que debía hacer. El Señor no lo abrazó y le dijo, wow, eres de los míos. No, lo confrontó con su pecado. Hermanos, seamos bíblicos. No cedemos al mundo. ¿Qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? No dejemos que el mundo, hermano, entre a nuestro hogar. No le abramos la puerta para no ofender a nuestros amados. Hermano, debemos estar conscientes de esta realidad. No cedamos. La pérdida para ellos será muy grande. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Debemos tener cuidado, ya que la iglesia del mundo ya está. No es que está fuera del mundo. Ya está adentro y sabe lo que está usando. La propia religión. La propia religión la está usando. Satanás es su herramienta, es su arma. Persona religiosa, moralista, está convencida, pero como el joven rico, no convertida. Spurgeon dijo, un moralista se escapará de ir a la cárcel, pero no se escapará de ir al infierno. Uno de los ejemplos más claros como el mundo está tomando las iglesias es ver la teología de la prosperidad. ¿Y cómo esta ofrece? ¿Qué cosa ofrece? La teología de la prosperidad ofrece tres cosas. Fama, riqueza y poder. Que es lo mismo que Satanás le ofreció a Cristo. Eso ofrecen estas iglesias. Fama, riqueza. Ven, tus problemas desaparecerán. Triunfarás. Ellos creen en las nuevas revelaciones más que la Biblia. Creen en las experiencias místicas, en los sueños, en sus apóstoles. Son lugares conformados al mundo, algunos de ellos. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con minúscula es el vientre, ellos se satisfacen para sí mismos. Ese es gloria a su vergüenza, sino que piensan solo en lo terrenal. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas, abrazándolas, para sacar provecho. Ellos anhelan el dinero, la fama, la buena imagen, el poder. Su Dios, con minúsculas, es el vientre y devoran a todos los incautos que van hacia ellos. El dueño de un prostíbulo, dijo Martín Lutero, no peca menos que un pecador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Hermano, una mala teología no solamente va a destruir tu vida, va a destruir a toda tu familia. Te va a destruir. Vas a quedar solo, pobre, divorciado, depresivo. Esa es la realidad. El secularismo se ha infiltrado en la iglesia y no lo hace abiertamente, sino que usa el púlpito, usa la religión para confundir. Y esto segunda de Pedro lo dice de una forma tan clara. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, engañan a los débiles con palabras que hacen quedar como eruditos a estos falsos maestros, como espirituales. Versículo 19.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos ofrecen una religión mundana que puede tomarse sin tener que abandonar tus deseos carnales. Puedes seguir tu vida como quieras. No hay problema. Dios te acepta igual, Dios te ama igual, si Dios es amor. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estos falsos maestros han oído el Evangelio, participaron en una iglesia, pero deliberadamente han rechazado a Cristo. Lo podríamos ilustrar de la siguiente manera, para que sea un poco más fácil de entender. Cuando decimos, no, el hermano estuvo con nosotros, participó, era bueno, pasó un tiempo, pero hoy está mal, pero ya va a volver a la iglesia. Le afirmamos que es creyente porque un día hizo una oración, porque un día estuvo aquí, pero ha vivido todos los días de su vida como un impío. Nunca se vio fruto del Espíritu en él. Hermano, y eso es lo que pasa cuando el mundo entra a la iglesia. Nosotros ya empezamos a distorsionar la imagen de Dios. Y creemos que el amor y la gracia de Dios nos permite vivir como queramos. Hermano, si tienes ese pensamiento, arrepiéntete. O sea que estás abriendo sutilmente tu vida al mundo. Y el resultado será nefasto. Estos pasajes que hemos leído son una seria advertencia de no dejar la palabra. Que no todo el que está en una iglesia que lleve el nombre de Cristo está en Cristo. No es, hermano, porque vas a una iglesia que dice Jesucristo es el Señor. Jesucristo es tu Señor. Acá en Estados Unidos lo podemos ver claramente. Hay muchas iglesias cristianas que muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas, cuando tú las ves, algo anda mal, algo no encaja. Algo está mal, no, los vemos siempre iguales, siempre participando de los mismos pecados del mundo, siempre las mismas cosas carnales, pero bueno, el domingo van a la iglesia. Son religiosos. Por eso el texto que dije recién, no todo el que está en la iglesia del Señor es del Señor. Mateo 7, 22. Y esto, hermano, si lo vemos literalmente, es tremendo porque dice muchos. No dice que un grupito de la iglesia. Dice muchos en aquel día. Me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Son personas que estuvieron sirviendo en el ministerio, activos en la iglesia. Como aquel hermano que dije al principio, no, ya va a volver. Él estaba ahí con los jóvenes, estaba acá. Estuvieron, pero nunca cortaron relación con el mundo. Nunca cortaron relación con el mundo. ¿Y qué debemos hacer entonces, hermano? Hagamos lo que hizo este rey Josías. Desempolvemos la palabra. Leámosla. Porque el mundo está en la iglesia. El mundo no está afuera, hermano. El mundo está en la iglesia. Y hay personas engañadas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Para que se le abran sus ojos espirituales, así como el rey Josías, y puedan ver claramente el pecado que hay en ellos. Esto lo escuché en la conferencia que fui hace poco en Los Ángeles. Una frase de la Reforma dice, post tenebras luz. De los reformadores, post tenebras luz. Después de las tinieblas de 1500 años aproximados, la luz. Pero hoy de eso debe cambiar. Ahora es post luz, tinieblas. Hermanos, si la palabra va perdiendo importancia, van a prevalecer las tinieblas en nuestra vida.
en nuestra familia, en nuestro círculo. Abramos nuestros ojos y veamos dónde estamos fallando. Examinémonos como padres, como madres, como hijos, examinémonos. Hermanos, si hemos estado fallando como sacerdotes del hogar, arrepintámonos y regresemos a la palabra. Velemos primeramente en nuestros hogares. Ese es nuestro principal ministerio para todos los que estamos acá. ¿Cómo están mis hijos, mi esposa, mi esposo? ¿Qué están viendo mis hijos por internet? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo está emocionalmente mi esposa? ¿Qué cambios negativos veo en mi esposa? Acerquémonos con la palabra. Hermanos, estamos en guerra. La iglesia está en guerra. No bajemos los brazos, no nos cansemos. Si lo hacemos, vamos a perder. Y esa pérdida será muy grande. Hermano, si estás en pecado, recoge tu alma y ve a Dios. Ve a Dios. No dejes pasar más tiempo. Quiero que pienses en esto. Y si pueden llevarse algo esta tarde, llévense esto. El mundo nos ataca con todo lo que tiene. Los demonios no descansan tentándome. Y tengo un viejo hombre en mi interior que detesta a Cristo. Esa es la realidad, hermano, en la que tú y yo estamos. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Clama. Señor, arrepiéntete. Clamemos, Señor, apiádate de tu siervo, de tu sierva, apiádate de mí. Guárdame en santidad. Si me relajo, estoy perdido. Si dejo la oración, estoy perdido. Si dejo la Biblia, estoy perdido y pronto quedaré eliminado. Necesitamos cada día tomarnos, hermano, de la mano de Cristo. Necesitamos volver a la Escritura. Desempolvarla. Porque ahí está la guía para mi vida. En la Escritura. Y la Escritura nos cuidará. Nos preservará. Nos dará ánimo. Nos dará gozo. Nos dará paz. Nos dará esperanza. Nos dará consuelo. No te lo va a dar tu esposo o tu esposa. No te lo van a dar tus hijos. Te lo va a dar la palabra. Ella es mi consuelo. El salmista decía, oh, amo tu ley. Cuánto la amo. Es mi delicia. Hermano, ¿quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser un buen esposo? ¿Quieres ser una buena madre, una buena esposa? ¿Quieres ser un buen hijo? Anda la palabra. Ahí está. Ahí están todas las instrucciones. Ahí está todas las instrucciones, hermanos, de cómo debemos dirigirnos en esta vida tan breve. Qué lindo texto de este joven rey Josías. Cuando la palabra fue expuesta, él sintió ese dolor por el pecado de su pueblo. Hermano, cuando escuchas predicaciones y el Señor te habla, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás tomando en serio? ¿Estás cambiando aquello que el Señor te marca cada domingo? Si no lo estás haciendo, hazlo, hermano, por el bien de tu alma. Y para tener gozo en esta vida que es tan breve. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias. Gracias por este precioso texto, Señor. Y Señor, por favor, ayúdanos a ser una iglesia fiel, Señor. Que cada domingo, Señor, cada miércoles, cada reunión de hombres, de mujeres, Señor, tu palabra sea expuesta con fidelidad. Porque es la forma, Señor, de que tu pueblo crezca. De que nos confrontemos, Señor, a nosotros mismos con la maldad que hay en nosotros mismos. Señor, ayuda a tu iglesia, Padre.
que podamos, Señor, ser luz en este mundo, Señor, en tinieblas. Señor, ayúdanos, por favor. Que todo, Señor, lo queremos hacer para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.